Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola mis hermanos, nuevamente es un gusto y un placer estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor en esta hora. Es un momento para apartado para nuestro Dios, para que hable a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que no solamente de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esta hora vamos a escudriñar su palabra, para que Él nos revele lo que tiene para nosotros, el propósito que tiene para con nosotros, y nosotros asimilar lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hora. Yo te invito a que hagamos una oración antes de empezar este tema y ponerlo en las manos de Dios. Si me acompañas ahí donde estés tú, en tu sillón, en tu cocina, donde quiera que te encuentres, nomás inclina tu rostro. Si puedes cerrar tus ojos, bien, y si no, ora así como estés. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, porque tu presencia está con nosotros, mi Dios. Porque, Señor, tu palabra dice que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mi Dios. Gracias, Padre, porque guardas nuestro entrar, nuestro salir, Señor. Nos llevas con bien al trabajo, nos traes con bien. Guarda nuestra vida, mi Dios, nuestra economía, nuestra salud. Señor, ¿qué más podemos pedir, Señor? Porque tu presencia todo lo llena, mi Dios. Y en esta hora, Padre, queremos que tú hables a nuestra vida, mi Dios, que hagamos ajustes, Señor, en ella. A veces, mi Dios, creemos que todo marcha bien, pero yo te pido que rasguñes nuestra vida, mi Dios, y que hables a ella, mi Dios. Te ponemos todas estas cosas en tus manos. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Hoy vamos a analizar por qué es importante tener sabiduría. Hay mucha gente que confunde la sabiduría de lo alto y la sabiduría de este mundo. Por eso vamos a analizar un poco la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría que proviene de Dios. No del mundo, sino la que viene de Dios. Y si hablamos de sabiduría, pues vamos a hablar también del hombre más sabio que existió en la tierra. Y esto es Salomón. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el sabio, es el Señor, es el Dios. Pero el ser humano, nacido de mujer, puesto por rey, ante todo Israel, fue el rey Salomón. Y yo quisiera analizar un poquito su vida para meterlo como introducción a nuestro tema, que es la sabiduría de lo alto. En Primera de Crónicas, en su capítulo 1, de su versículo 6 al 12, nos narra un poquito de lo que hizo Salomón y agradó a Dios. Dice el 6: Subió pues Salomón allá delante del Señor al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Es algo extraordinario que
que vemos aquí narrando, que dice que ofreció 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Dice: confírmese pues ahora, oh Dios, la palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso, un pueblo grande como el polvo de la tierra. Y aquí está lo que dijo Salomón: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. También te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dios concediendo lo que pidió Salomón. Salomón puesto por rey sobre un pueblo tan grande como es Israel, no tenía la sabiduría ni el entendimiento para gobernar a este pueblo. Lo que me impacta es que Dios se le presentó en sueños de noche y le dijo: pídeme lo que quieras. Pero antes de esto, Salomón había ofrecido 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. El Señor pide lo mejor de nosotros, porque Él dio lo mejor de Él. Dio a su Hijo amado Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, entregó a su Hijo por ti y por mí. Y la sabiduría de Salomón no fue que tuviera riquezas, no fue que tuviera larga vida, simplemente le pidió sabiduría y ciencia. ¿Para qué? Para los demás, para ponerlo al servicio de un pueblo numeroso, de un pueblo grande. Y a veces la gente quiere primero la añadidura de Dios y luego buscar su presencia. Y no es así, es buscar su presencia como Salomón cuando ofreció 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Y esa es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es la sabiduría que Dios le concedió a Salomón. Una sabiduría de lo alto. Un don, una gracia, un regalo de Dios para la vida de Salomón. Y después dice que Dios le añadió lo que no pidió Salomón, Dios se lo añadió aparte, porque Dios le plació así. Y la sabiduría del hombre no se compara con la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre es buscar mucho intelecto, ser un gran pensador, ser un gran académico y pensar cómo hacer riquezas, cómo ser el mejor en todo. Y esa es sabiduría humana, que busca lo mejor, entre comillas, porque lo que es mejor es lo que pidió Salomón: sabiduría y ciencia. Y la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se te serán añadidas. Así que lo que Salomón buscó fue la presencia de Dios a través de una ofrenda, y después Dios le añadió todas las demás cosas. Y a veces el ser humano quiere la añadidura y al último buscar la presencia de Dios. Y así no es. Dios no es así. Dios no trabaja así. Dios dice que busquemos primeramente lo de arriba,
busquemos su justicia, su verdad, la obediencia, y Él va a añadir lo que nos hace falta. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es a que quien quiere le da. Porque dice que Dios da riquezas y no añade tristeza. No añade tristeza. Así que cuando tú tienes lo económico, la solvencia económica, puedes comer, puedes darte ese lujo, porque Dios es el que da la riqueza y no añade tristeza. Pero también tenemos que buscar lo que viene de lo alto. Dame sabiduría, dame ciencia, dijo Salomón. Y en Primera de Reyes 3, 9 y 10 dice que le pidió un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Dice que le pidió un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, para que él tuviera esa capacidad, para que él gobernara ese pueblo tan grande, pero con un corazón entendido y un discernimiento de lo cual él podía distinguir de lo bueno y de lo malo. Salomón, si hablamos de Salomón, dice que Salomón compuso 3,000 proverbios. 3,000 proverbios, de los cuales habla de la sabiduría de Dios. Habla que la sabiduría, cuando el sabio es más sabio cuando busca la presencia de Dios. O aún cuando el necio dice calla, le es contado por sabio. Y empezamos a ver todos los proverbios de Salomón respecto a la sabiduría que Dios le dio. 3,000 proverbios. Así dice la palabra. Primera de Reyes 4:32. Y dice que compuso también 1,005 cantares. Una sabiduría grande de Salomón de parte de Dios. Dice Primera de Reyes 4:32, y compuso, hablando de Salomón, 3,000 proverbios. Y sus cantares fueron 1,005 cantares. Grande es la sabiduría de Dios derramada en Salomón. Porque dice el Señor, por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, por cuanto no pediste riqueza. ¿Saben qué le agradó a Dios? La humillación de Salomón. Salomón ya era rey, pero él no se sentía autosuficiente para gobernar a ese pueblo. Se humilló y se reconoció la condición humana, que no podía gobernar. Necesitaba la ayuda de lo alto. Necesitaba la presencia de Dios y tomó un buen camino, recurrir al que todo lo puede, porque necesitaba gobernar un pueblo tan grande. Por eso los proverbios, Salomón en su capítulo de Proverbios 1, en su versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y no es un temor de miedo, no es un temor de miedo, no es un temor de miedo. La sabiduría es el temor a Dios, dice, es la obediencia, es el respeto, es la humildad, es la justicia. Es lo que Dios busca en el ser humano, por eso quiere derramar en la vida del ser humano esa sabiduría, así como la derramó en Salomón. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y acaba el texto diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso hay tanta gente mala, tanta gente que se acostumbra ya a ver las cosas que no tienen sentimientos, ya no son sensibles, ya se hacen insensibles porque son insensatos, no tienen sesos, no piensan, no quieren humillarse, no quieren reconocer al autor de la vida.
Y entonces no hay sabiduría de Dios. Y cuando no hay sabiduría de Dios, cosas tremendas pasan. Hay asesinatos, hay robos, hay violaciones, porque su razonamiento humano está en los ojos, en lo que ven, en lo que hacen. Y la sabiduría de Dios sobrepasa todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios se tiene uno que sujetar. ¿A qué? A la obediencia, a lo que dice la palabra, al respeto, a la justicia. Eso es lo que Dios hace cuando el creyente recibe la sabiduría de lo alto. Se derrama en nuestra vida. Y no es un temor de miedo, sino es un reconocimiento a aquel que da las cosas. Aquel que da las cosas. Ese es un razonamiento de lo cual nosotros queremos que se derrame en nuestra vida. Día a día ser mejores en este camino, porque somos peregrinos, somos como la niebla. Y así es la vida del ser humano. Pero el creyente, el que ha creído en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ese es el que tiene sabiduría de lo alto. No te lo declaró, dice el Señor Jesús, le dijo a Pedro, no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene una pregunta. ¿Tú cómo resuelves tus problemas? ¿Con tu intelecto, con tu sabiduría humana? ¿O le pides a Dios que te ayude a resolver ese problema? Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, en su capítulo 3, 16 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 3, del 16 en adelante, dice así la palabra de Dios. Sabiduría y prosperidad de Salomón. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció el tercer día después de dar yo a luz que ésta dio a luz también, y moramos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Entonces dijo esta: dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Un grande dilema entre dos mujeres, y el rey Salomón oyendo. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partir dice, por medio al niño vivo, y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo mates.
Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Y la sabiduría que Salomón pidió a Dios, con esto repartió justicia. Dice: entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo mates, ella es la madre. ¿Cómo resuelves tú tus problemas? Aquí había una contradicción tremenda, tremenda. Porque una decía que el hijo vivo era de ella y la otra decía que el hijo muerto que era de la otra, y empezaron al tú por tú, y hasta el último dijo: mátalo, dame la mitad y la mitad la otra. ¿Cómo resolvió? ¿Con qué sabiduría se resuelven los problemas? ¿Con la humana o con la que viene de lo alto? ¿Con qué sabiduría? Necesitamos realmente que se derrame sabiduría de lo alto a nuestra vida para poder enfrentar los problemas diarios de esta vida en la tierra. Y a veces pedimos un buen trabajo, a veces pedimos que nuestro negocio prospere y empezamos a pedir cosas con la cual nos olvidamos que primeramente es la sabiduría derramada en Dios para hacer las cosas que necesitamos. Eso es. Nos olvidamos de lo principal. Leímos Mateo 6:33, que primero hay que buscar el reino de Dios, lo que viene de arriba, su justicia. Aquí Salomón impartió un buen juicio por la sabiduría que el Señor derramó en Salomón para gobernar a un pueblo tan grande. Para gobernar un pueblo tan grande. Ahí mismo en Primera de Reyes 4:34 se dice que la fama, al oír este juicio de estas dos mujeres, dice que la fama de Salomón se extendió por todas partes. Dice el 34, del 33, también desertó sobre los árboles, los cedros, todo ese tipo de cosas. Y el 34 dice: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra. Se esparció tan grande la sabiduría de Salomón que mucha gente venía a él para oír hablar al rey con sabiduría. Y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Dios distingue al ser humano cuando tiene sabiduría de lo alto. Cómo habla, cómo se conduce. Por eso se distingue de su hablar, de su modo de responder, no con palabras ofensivas, sino calmar la ira con sabiduría de Dios. Salomón, ese conflicto que tenía presente en este tipo de situaciones con estas mujeres, dice que la sabiduría que puso Salomón en estos, mucha gente oyó el rumor y querían venir a oír sabiduría. Y cuando estamos tú y yo oyendo la palabra, esa es la sabiduría de Dios, que penetre en nuestro corazón. Que no se quede solamente en nuestra mente, sino que penetre en nuestro corazón y decirle: Señor, yo quiero de esa sabiduría. Yo no quiero sabiduría, Señor, de la cual me jacte de ser un grande orador. Me jacte, Señor, de ser bueno en la palabra. Yo quiero sabiduría de lo alto, de la cual tú sabes que necesito. Sabes que necesito. Aún la reina de Saba dice que fue a ver a Salomón porque le impactó todo lo que se rumoraba de la ciencia que tenía Salomón. Un corazón entendido y un buen discernimiento para distinguir lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y esa sabiduría, dice el libro de Santiago, que si alguno está falto de sabiduría, que la demande a Dios.
y Él sin reproche, dice, la daría. Así que está abierta la puerta para demandar sabiduría de parte de Dios, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Él lo hará. Solamente tenemos que pedir, y pedir con fe. Pedir con fe. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Te voy a poner un ejemplo tan práctico en 1 Corintios 1:5. Sí tenemos. Dice la palabra de Dios, dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra, y en toda ¿qué? En toda ciencia. En toda ciencia. Fuimos enriquecidos en toda palabra. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, en todo lo que Dios da, somos enriquecidos. En las cartas de Juan, dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así que el alma también tiene que ir a un nivel, el espíritu, no solamente las riquezas del mundo materiales, sino también las espirituales. Y en toda palabra y en toda ciencia, en toda palabra y en toda ciencia. Segunda de Corintios, por favor, nos vamos a Segunda de Corintios. No lo tienes por ahí, pero aquí lo apunté. Vamos a ver desde el 1 al 5. Segunda de Corintios, del versículo 1 al 5, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, hablando Pablo, es el ejemplo que les voy a dar. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo, este hombre, predicando no con palabras de excelencia o de sabiduría, dice. Primera de Corintios 2, del 1 al 5. Pues me propuse, dice Pablo, me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. El intelecto de Pablo lo pone aparte para no verse un hombre tan dictador, vamos a ponerle así. El 3, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. El 4, y a mí, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación, dice la palabra, fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense cómo Pablo ve el auditorio que les va a predicar y dice: yo no los voy a predicar con palabras de excelencia o de sabiduría, que cómo sé tantos textos, no. Dice: yo les voy a predicar a Jesucristo crucificado. Y acaba diciendo: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios. No sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Eso es lo que nos dice Pablo en esta carta a los Corintios. También dice la palabra de Dios que la sabiduría del mundo
es vana, porque los sabios que se creen sabios, la misma sabiduría del mundo los pierde. No es nada comparable a lo que Dios hace, comparable a lo que Dios hace al creyente. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 1, 18 al 20. Cristo, poder, Cristo, sabiduría de Dios. Vamos a leer del 18 al 20. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz, el que vimos que Pablo dice que fue y predicó a Cristo crucificado, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice el 20, el mismo Señor dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Fíjense a la gente que se les predica y dice: no, está loco. No, ellos quieren tener siempre la razón con su sabiduría humana. Por eso dice que a los que se pierden, dice que es locura a los de la cruz. El libro de Romanos en su capítulo 5, por ahí en su versículo 17, 18, dice que el pecado entró por un hombre, esto hablando de Adán, y así como el pecado entró por un hombre y todos mueren por ese pecado, pero ahora todos viven por el segundo hombre que fue Jesucristo, por el que fue crucificado, por el que predicó Pablo. Ahora todos viven. Pero para muchos les es locura la cruz, porque no quieren aceptar que Jesucristo murió por sus pecados y por mis pecados. Dice que para ellos es locura. Y por eso dice que la sabiduría del hombre, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé su entendimiento, su entendimiento. Hay muchas cosas de las cuales nosotros debemos de analizar y de ver que la locura, o los que dicen que son locura para ellos, pero para nosotros es salvación, reconocer que Jesucristo es el Señor, reconocer que cuando estuvo clavado en la cruz del Calvario, mucha gente le decía: si eres tú el Cristo, baja, sálvate. ¿Sabes por qué no bajó? Por amor a ti y a mí, por ese sacrificio. Y por eso yo lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y eso no es con sabiduría humana, es sabiduría de lo alto. Para muchos, dice la palabra, les parecen locura, pero para nosotros, dice, es poder de Dios. Y hay un texto que dice que los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Tantas cosas hizo el Señor Jesús en medio de todo el pueblo judío, que el texto que dice que los judíos piden señales y los griegos sabiduría, y no es que los griegos pidan sabiduría de lo alto, simplemente que les impacta conocer cosas nuevas, a ver qué personaje, qué ídolo, qué adoran, y la palabra de Dios dice que no andamos por vista, sino por fe, por fe. La sabiduría de Dios nos da una capacidad para tomar decisiones justas y vivir de acuerdo a sus principios, y que actuemos con amor y misericordia. Eso es lo de la sabiduría de Dios, y eso es lo que debemos buscar primeramente, como leímos Mateo 6:33.
Yo quiero cerrar esta prédica o este tema con un proverbio de los que escribió Salomón en su capítulo 3, del versículo 5 y 6. Consejos de Salomón, el sabio Salomón, consejos que si no los tomamos, todos podemos ser como los que andan en la carne, los hombres naturales. Dice el libro de Proverbios 3, en su versículo 5 y 6. Fíate o confía en Dios, como tú lo quieras ver. Fíate de Dios de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No, es que yo me la sé de este lado y es que yo conozco esto y esto. No te apoyes en tu propia prudencia. No somos autosuficientes. Siempre dependemos de lo alto. Siempre dependemos de la ayuda que está a nuestro lado, que es la del Espíritu Santo. Dice el 6, reconócelo en todos tus caminos. Señor, voy caminando bien, me regreso. Señor, ¿qué hago? Tengo que reconocerlo, que Él endereza nuestros caminos. Y acaba diciendo este versículo, y Él enderezará tus veredas. Hay mucha gente que se va al desfiladero y mucha gente sigue ahí, sigue y se van yendo todos ahí, porque no han reconocido al Señor, no han tenido la confianza en Él. Muchos dicen, es que son fanáticos, es que no hablan más que de esto, y es que esto, y es que la palabra no puede estar presa. La palabra es enviada y tiene que hacer para lo que fue enviada, y no regresa vacía. Así que este capítulo 3 de Proverbios, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en lo que tú pienses, en lo que tú creas que esté bien, no te apoyes, consúltalo con Dios. Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en tu diario vivir, reconócelo. Señor, mira, aquí estoy, Padre, guíame, guárdame, protégeme. Y empezar a reconocer que necesitamos de esa sabiduría de lo alto. Necesitamos, porque entonces Él nos guiará y enderezará nuestro camino. Donde quiera que nosotros vayamos, tomemos en cuenta al Señor, que Él es el autor de esa sabiduría que se derrama en nuestras vidas, y actuemos con amor y con misericordia. La sabiduría de Dios en tu modo de hablar, en tu modo de conducirte, necesitamos esa sabiduría de lo alto. Así como Salomón se reconoció y así como Dios le concedió la sabiduría y además le añadió todo lo que no pidió, así nosotros reconocernos que necesitamos esa sabiduría de lo alto, reconocernos que no somos autosuficientes y que necesitamos que Dios obre en nuestra vida. Pero la sabiduría no de hombre, sino la que viene de lo alto. Este es el tema, esta es la palabra de Dios para mi vida y yo la comparto para tu vida, porque esa palabra es extensa y le damos gracias a Dios porque nos permitió estudiar su palabra y analizar y dar ejemplos de los cuales hombres que tienen la sabiduría de Dios, cómo caminaron en esta tierra, y seamos imitadores, así como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Yo quisiera cerrar estos momentos con una oración, y si estás ahí en tu casita, donde quiera que estés, acompáñame a hacer esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Dios, por tu presencia. Necesitamos, Señor, en nuestro diario vivir esa sabiduría de lo alto. Padre, tú dijiste en Santiago que si alguno está a falta de sabiduría, que la demande al Padre, y sin reproche nos la daría, Señor. Aquí estamos pidiendo esa sabiduría. No queremos la sabiduría, Señor, del mundo, de la cual actúa mucha gente, Señor, y al último es un fin de muerte. Queremos sabiduría de lo alto, Señor, para que guíes nuestra vida, mi Dios,
que podamos humillarnos día con día delante de tu presencia, reconocerte en todos nuestros caminos, que guarde, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, y que esa sabiduría nos lleve a tomar buenas decisiones justas, Señor, a vivir, Señor, de acuerdo a tus principios, de los cuales has establecido en esta bella palabra, Señor, que es la Biblia, mi Dios. Te doy gracias por el oyente, Señor, guárdale, y mi Dios, que nunca, Señor, nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que siempre estemos conectados contigo, Padre, para tomar buenas decisiones, así como Salomón, Señor, las tomó, y así como Pablo también, Padre. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.